Si no tiene una Biblia, el texto debería estar en la pantalla y así vamos a tener los otros versículos que vamos a estar viendo durante el mensaje. Me siguen por favor con su vista. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahora vayan conmigo a Mateo capítulo 1. Mateo 1. Mateo 1. Versículo 23. Nomás un solo versículo. Y quiero que todos leamos el versículo 23 de Mateo 1. Mateo 1, 23. ¿Todos leyendo? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Les quiero hablar por unos cuantos minutos esta mañana sobre esa frase, esa expresión, Emmanuel. Dios con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí, las personas que nos visitan. Bendice ahora tu palabra. Abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Danos discernimiento espiritual. Ayúdanos a hacer a un lado toda preocupación, todo afán y enfocarnos en escuchar de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Mientras hay tanta gente que estará celebrando este año, y como cada año, mucho de lo que no comprenden, damos gracias a Dios que por el conocimiento que nosotros tenemos de lo que la Biblia nos dice, nosotros sabemos lo que estamos celebrando. Hay cantidad de personas que difieren en asunto de que si se debe de celebrar o no se debe celebrar. Pero hermanos, la venida de Jesucristo, la venida del Salvador, es algo que es digno de ser celebrado. Más el pensar nada más en el texto que acabamos de leer. La palabra de Dios nos dice de una manera clara que el ángel le dijo y declaró lo siguiente en relación a aquel niño que habría de nacer. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y la misma referencia está hecha a esta gran verdad. Normalmente nos referimos a esto como la encarnación. Y simple y sencillamente lo que eso quiere decir es que Dios tomó forma de hombre. Dios vino y asumió sobre él tomando forma de un hombre. Dios se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Y eso es a lo que se refiere cuando nos dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra verbo es la misma palabra que se usó hablando, hermanos míos, de el nacimiento del Señor Jesucristo. La palabra verbo se refiere a Jesús, se refiere al Señor. Ahora, es importante que antes que esto, había dicho en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Razón por la cual la identidad de Jesús, o sea, quién era Jesús, es de suma importancia. La palabra de Dios nos dice, hablando de este verbo en Juan 1:1, lo que era desde el principio. Ahora, cuando habla del principio, está hablando en referencia a la eternidad. Entonces, inmediatamente comprendemos que de quién nos está hablando, está refiriéndose a su estado
en la eternidad o el hecho de que Él es eterno. En el principio, en referencia a la eternidad. Y luego dice el verbo. La palabra verbo quiere decir palabra. Quiere decir la palabra, específicamente quiere decir la palabra expresada. Y ahorita voy a explicarles de una manera más clara de por qué se nos dice que Jesús es el verbo. Pero Juan nos había hablado de esto cuando en Juan 1:1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Y de nuevo, en Primera de Juan nos dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, ¿quién? El Verbo, o sea, el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son, ¿qué, hermanos? Uno. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la palabra de Dios una vez más, hermanos, identifica a Jesucristo como el Verbo. La palabra de Dios en Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es ¿el qué de Dios? El Verbo de Dios. Jesús es nombrado como el Verbo. Ahora, si help me, Alex, put John chapter 1, please. En Juan 1:1, el Evangelio de San Juan, no la epístola de San Juan, pero en Juan 1:1 se nos habló de este verbo. Y de nuevo, queremos comenzar con esta expresión que dice Dios con nosotros. Enfocándonos primeramente en este asunto de que era Dios con nosotros. En el versículo 1 de Juan 1 dice la Biblia: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era. Entonces la palabra de Dios nos dice que el verbo era Dios. Ahora bien, hay aquellos que han sacado falsas Biblias y le han cambiado a la Biblia para tratar de insinuar de que lo que está diciendo la palabra de Dios aquí no es que el verbo era Dios, sino que el verbo era un Dios. Déjenme primeramente decir esto: hay un solo Dios. Entonces, si el verbo era un Dios, no Dios el mero, el Dios el grande, entonces ya desde allí estamos un problema, porque ya son dos dioses. Y hermanos, no hay dos dioses, hay un solo Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el verbo era Dios. Jesús, una tras otra vez en los versículos que hemos leído, es considerado como el verbo. De nuevo, la palabra logos habla de la palabra expresada. Y lo que está tratando de decirnos la Biblia es que Jesús y la persona de Jesús es la expresión de todo lo que Dios es y la expresión de toda la persona de Dios y lo que Dios quería que el hombre supiera de Dios. Todo lo que Dios quiso que el hombre comprendiera de Dios, el Señor lo mostró. Él es la palabra expresada. Él es la totalidad de la expresión de todo lo que Dios es, como Dios quiso revelárselo a usted y a mí. Ahora, la palabra de Dios por esa razón, y declaró el ángel en el versículo que leímos anteriormente, el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios ¿con quién? Dios con nosotros, hablándonos de la persona del Señor Jesucristo. Cuando nos habla de que este niño sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, estaba una vez más refiriéndose a este gran milagro, esta gran obra de que Dios tomaría forma de hombre, la encarnación. ¿Cómo es que en Jesucristo Dios vino, tomó la forma de un hombre y sí fue completamente hombre, pero a la vez fue también completamente Dios? Hermanos, la Navidad es la celebración de la encarnación de Jesucristo, de que Dios tomó forma de hombre.
Juan dijo que Dios fue hecho carne, ¿verdad? El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Mateo lo dijo de otra manera, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios tomando la semejanza de hombre a través de Jesús. Y la palabra de Dios ya había predicho esto. En Isaías 7:14 la Biblia dice, por tanto, y este es de donde citó el ángel que vino a traer noticias en Mateo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y es el mismo versículo en Mateo 1:23 que es citado. Dios con nosotros. El ángel declaró que Jesús no era, sino es, y sigue siendo nada más que Dios en carne. No un hombre, no nada más un buen maestro, no nada más un gran profeta, como muchas las religiones lo tienen. Jesucristo fue Dios en carne. Jesucristo fue el Dios encarnado. Las Escrituras claramente enseñan la identidad de Jesús como Dios en carne. Las Escrituras nos enseñan, para comenzar, que el Creador de todo es Dios. La palabra de Dios dice en el principio, ¿quién crió los cielos y la tierra, hermanos? Háblenme, hermanos, ¿quién? Dios crió los cielos y la tierra, pero a la vez la palabra de Dios también declara que Jesús fue el creador de todas las cosas que existen. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es en Juan 1:3. Una vez más, en Colosenses 1:15, hablando del Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces dice la Biblia que Dios crió los cielos y la tierra. Pero Jesús, hermanos míos, es acreditado como el creador de cielo y tierra, de lo visible y lo invisible. Y la Biblia nos dice que no hay una sola cosa que esté creada que no fue creada por medio de Él. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque, hermanos, Jesús es Dios. Él es el creador. No solamente Jesús es reconocido como el creador, nosotros sabemos que no hay más que un creador, y eso es Dios. Y de esa manera, identificando a Jesús como Dios, quien Él era, Dios en carne, pero Jesús mismo declaró su deidad. La palabra deidad es una palabra teológica, sofisticada, nada más para declarar de que Él se declaró mismo siendo Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que cuando Moisés le preguntó a Dios, Señor, voy a tu pueblo, tú me mandas para sacarlos de la tierra de Egipto. Y si me preguntan, ¿quién es quien te mandó? ¿Qué les digo? Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 14 de Éxodo 3, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que ¿qué? El que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese título era un título que solamente Dios podía tomar. Hay muchas personas que creen que el nombre de Dios es Jehová. Tú pregúntale a cualquier judío ortodoxo y te va a decir en primer lugar que, hermanos míos, Dios no puede ser, el Dios es tan alto y majestuoso y tan sublime que Dios no tiene un solo nombre en sí. En la palabra de Dios y varios lugares en el Antiguo Testamento hay varios nombres que le dan a Dios, y no porque se le está imponiendo un nombre, sino describiendo sus atributos, describiendo quién Él es. Por ejemplo, la Biblia dice que Él es El Shaddai, eso quiere decir el Todopoderoso.
No hay un nombre, más está escribiendo quién Él es. La palabra de Dios nos habla de Él como Adonai, eso quiere decir que Él es el Señor. Y hay muchas distintas descripciones de esa manera. Hay personas que creen que Jehová es su nombre. La verdad es que el nombre de Dios no era jamás mencionado porque era una cosa tan santa. Ese nombre proviene de los consonantes que están escogidos de la palabra Yahweh, y no es un nombre que fue dado a Dios, porque los judíos hasta la fecha del día de hoy rehúsan pronunciar su nombre. Pero la expresión yo soy, esa expresión era única a Dios. La razón por la cual cuando Jesús asumió ese título, la palabra de Dios nos dice que los religiosos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Mire lo que dice Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó, Jesús le estaba hablando a los religiosos, de ver mi día, y lo vio y se gozó. Los religiosos dijeron, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Yo soy. La misma identificación, lo mismo que Dios le dijo a Moisés. Y si me preguntan quién me mandó, ¿qué les digo? Diles que yo soy. La expresión simple y sencillamente quiere decir yo soy el que existo. Yo soy el que es y siempre ha sido. Yo soy el Dios eterno. Y ese es el título que el Señor tomó. Y lo entendieron de esa manera. Antes que Abraham fuese, yo soy. Mire cómo sabemos que lo entendieron de esa manera. Versículo 59. Tomaron entonces piedras, ¿para qué? Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. La palabra de Dios nos dice que en una ocasión, esta es otra ocasión, Felipe viene y le pregunta al Señor en Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre y basta. Mira, Señor, basta, nomás muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto quién? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La palabra de Dios una vez más dice en Juan capítulo 10, una tremenda bendición para nosotros como hijos de Dios y ovejas de su prado, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, ¿qué, hermanos? Uno somos. Una vez tras otra nos damos cuenta que Jesús declaró que Él era Dios. Es titulado como el creador de todo el mundo, que solamente puede ser Dios, y Él mismo se declaró ser Dios. La palabra de Dios en Lucas 5:20, de nuevo, al ver en la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y eso es cuando bajaron al paralítico y el Señor le declara que los pecados de este hombre habían sido perdonados. Y los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla qué, hermanos? Una persona era acusada de blasfemia por asumir el lugar de Dios, por asumir la misma y la propia naturaleza de Dios. Por eso lo acusaron de blasfemias. ¿Por qué? Fíjense lo que dijeron. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Y hermanos, eso es verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. Un hombre no puede perdonar pecados. Dios solo perdona pecados. Y ellos tenían razón en todo eso. Lo que no entendían es que la razón que Él podía perdonar pecados es porque Él era Dios. Y entonces ellos contestan su propia pregunta, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y este era el problema que ellos tenían, porque el Señor le había dicho al hombre, hombre, tus pecados se son perdonados. Mira el versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados se son perdonados? O decir, levántate y anda.
pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué, hermanos? Para perdonar pecados. Dijo al hombre paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. No solamente porque ya no era manco, sino porque sus pecados habían sido perdonados por Dios mismo. Jesús es Dios. Dios con nosotros era el título que se le fue dado. ¿Sabe usted que la palabra de Dios nos dice que no debemos de adorar a nadie más que a Dios? En Éxodo 34, la palabra de Dios dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. La palabra de Dios claramente nos dice que hay un solo Dios y que solamente a Él debemos de rendir adoración y reverencia. Jesús mismo declaró esto. Cuando el diablo lo llevó al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y el diablo tentando a Jesús en Mateo 4:9 les dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, ¿qué? Y a Él solo servirás. Ahora vean lo que Jesús está diciendo. La seriedad de pretender adorar a cualquier otra cosa que quiera identificarse como Dios, hermanos, es de naturaleza diabólica. Fue el diablo que le sugirió a Jesús que lo adorara a Él. Y hoy en día mucha gente adora a muchos dioses, pero hay un solo Dios. Y la palabra de Dios nos dice que la tentación del diablo, hermanos míos, la sugerencia del diablo es la sugerencia que se le sigue dando a la gente de adorar a alguien más que no sea Dios. Pero el Señor contestó: al Señor tu Dios adoraréis y a Él solo serviréis. Entonces, hermanos míos, ¿a quién solamente se le debe de adorar? Pero entonces, ¿cómo es que una tras otra vez encontramos en la Biblia que adoraron a Jesús? Desde su nacimiento, hermanos. Primeramente, los hombres sabios que vinieron a traer regalos al Señor Jesucristo. En Mateo 2:2 dice, ellos dijeron, buscando al Señor: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos... ¿a qué, hermanos? Hablando de Jesús. Y solamente a Dios se nos ha llamado a adorar. El leproso, la palabra de Dios de la misma manera nos dice en Mateo 8:2, y he aquí vino un leproso y se ¿qué? Y se postró ante él. La palabra literalmente quiere decir se postró a adorar, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El principal de la sinagoga, en Mateo 9:18, de la misma manera, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. De nuevo, hermanos míos, los que estaban en la barca, cuando vieron a Jesús, dice la Biblia en Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron. ¿A quién adoraron? A Jesús. Pero no que solamente a Dios debemos de adorar. Más es que Él es Dios en carne. La profecía nos lo dijo. Emmanuel, ¿quién con nosotros? Dios. Identificando y tratando de hacernos de entender que la criatura que iba a nacer era nada menos que Dios mismo. Dios tomando forma de hombre. Solamente a Dios se podía haberle adorado. Solamente Dios es atribuido como el creador del universo, y Jesús es identificado de la misma manera. Solo a Dios debemos de adorar. La mujer cananea, de nuevo, la palabra de Dios dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme.
Hermanos, los mismos apóstoles, la palabra de Dios nos dice, y cuando ellos subieron la barca, se calmó el viento después de que Jesús había traído bonanza en la tremenda tormenta que había habido en el mar. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Las dos Marías, María Magdalena y la otra María, cuando vinieron a buscar en la tumba vacía, la palabra de Dios nos dice en Mateo 28:9, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y ¿qué, hermanos? Le adoraron. Vez tras vez la palabra de Dios nos dice que adoraron a Jesús. No se permitía más que adorar a Dios, porque hay un solo Dios. Y la razón de que jamás encontramos, hermanos, por ejemplo, vemos en una ocasión cuando se pone, ¿verdad? Cornelio a la aparición de un ángel y se postra delante de él, y el ángel lo reprende y le dice: no, yo soy un siervo, no te arrodilles, no, ¿verdad? Porque solamente Dios se debe de adorar. Jesús jamás dio una objeción. E inclusive cuando entró a Jerusalén y lo estaban adorando, los mismos religiosos: no oyes lo que dicen de ti. Mira, ¿qué es esto? ¿Cómo es que te adoran de esta manera? Diles que se callen. Y Jesús mismo dijo: si ellos callan, las mismas piedras van a hablar. ¿Me están escuchando? Porque, hermanos, Jesús es identificado como aquel que tomó la forma de hombre, Dios encarnado, Dios con nosotros. ¿Cómo? A través del nacimiento del Señor Jesucristo. De la misma manera los apóstoles lo entendieron. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús se apareció a los 12, Tomás no estaba presente. Y le dijeron a Tomás, y dijo Tomás: no, si yo no veo las heridas en las manos y no veo las heridas de sus pies, yo no voy a creer. La palabra de Dios nos dice que entonces Jesús vino cuando estaba Tomás presente. Y el Señor le dice a Tomás, en el versículo 27 de Juan 20, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. Tomás, llamándole a Cristo Dios, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Tomás, no me llames Dios, solamente a Dios debes de adorar. No. Yo estaba hablando con un testigo de Jehová. Los testigos de Jehová, más bien son testigos sin Jehová, son los que le han cambiado la palabra de Dios. La religión de los testigos de Jehová comenzó porque la esposa del fundador, la mayoría de los cuales ni siquiera saben quién es el fundador, pero el fundador, ¿verdad? Su esposa recibió una visión y se la compartió al esposo, y comienzan. Toda falsa religión ha comenzado con alguien que vio una visión especial, un sueño especial. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Es todo lo que necesitamos. Pero estaba mostrándole esto a una persona y me dijo: es que Tomás se equivocó. Hermanos, pues qué equivocación. Mas uno no se equivoca de esa manera. ¿Cree usted que si a lo menos, digamos, la gente dice Jesús fue un hombre piadoso, profeta de Dios? Hermanos, ¿cree usted que cualquier otro profeta o siervo de Dios a quien Tomás le hubiera llamado Dios, usted cree que no hubiera habido una respuesta de corrección? No, hermanos míos, Jesús a lo contrario contestó cuando Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que vieron y ¿qué, hermanos? Hermanos, Jesús es Dios en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. De nuevo, Tito en 2:13, la palabra de Dios dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran, ¿quién? Dios y Salvador, ¿quién, hermanos? De nuevo, Jesús llamado
Dios. ¿Sabe usted por qué condenaron a Jesús? La palabra de Dios nos dice que habían traído muchos falsos testigos tratando de elevar acusaciones en contra de él. Pero ¿sabe al fin de qué lo acusaron y por qué es que lo condenaron? Por blasfemia. Hermanos, los judíos sabían lo que él estaba diciendo. Los judíos tomaron ocasión de condenarlo y arrestarlo, hermanos míos, porque ellos entendieron que él estaba declarándose ser quien él era, Dios en carne. La palabra de Dios nos dice que buscaban apedrearlo cuando él hizo esta declaración. Jesús les respondió, 10:32 de Juan: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino ¿por qué? Porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Ellos lo entendieron. Ellos entendieron que Jesús una tras otra vez, no hubo un mal entendimiento. Tanto así que lo usaron como un medio legal de acusación delante del Sanedrín, por medio del cual después fue juzgado. Es el cuerpo gobernante religioso del día. Y lo acusaron y lo condenaron por blasfemia. ¿Blasfemia por qué? Porque ellos decían, este está diciendo que es Dios. No creyeron. Pero sí, eso es exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Amén. Ese es exactamente quién él era. Dios. Dios en carne. El verbo fue hecho carne. Por un momentito, dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Y Mateo dice, Dios, pero no nomás Dios, dice Dios, ¿qué? Con nosotros. ¿Usted cree eso? ¿Cuántos aquí usted sabe y cree que Jesús es Dios? Digan amén. Y entonces, ¿dónde está este Dios? ¿Dónde está? Pues la palabra de Dios nos dice que no nomás Él vino. Dice la Biblia, habitó entre nosotros. En sí, la palabra griega en Juan 1:14 quiere decir tabernacular. Habla de un tabernáculo. Habla de un lugar donde había comunión y acercamiento. Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, sí es cierto. Si es cierto que Él es quien Él dijo que Él era. Si es cierto que Él es el cumplimiento de la profecía, que Dios vendría a tomar forma de hombre. Si es cierto, hermanos míos, que Él es quien los apóstoles decían, quien Tomás confesó que Él era. Si es cierto, hermanos míos, y déjenme decirle que fácil es decir yo soy Dios, pero hermanos, Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida, cuando resucitó a Lázaro. Pero este Dios quería que nosotros entendiéramos. Yo no nomás vengo dentro del contexto de la historia. Yo vengo a tabernacular contigo. Yo vengo a estar contigo. Dios con nosotros. Le había dicho desde temprano a Jacob, he aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esforzaos y cobrad ánimo. La palabra de Dios nos dice que le dijo a la nueva generación, después de que sus padres perecieron en el desierto, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va con quién. No te dejará, no te desamparará.
pastor, bueno, si Dios, Jesús es Dios, pero ¿y eso qué quiere? ¿Qué es eso para mí? Pues Él no nomás se encarnó. Él vino a estar con usted. Él vino a hacer su habitación en usted y conmigo. Y hermanos, es una cosa decir, yo sé que hay un Dios y yo sé que Dios es Dios y que Jesucristo es Dios. Es otra cosa decir, ese Dios está conmigo. Cambia todo en la vida. Y hay una desconexión grandísima entre aquellos de nosotros que decimos que creemos estas cosas y sin embargo vivimos derrotados por nuestras situaciones, por nuestras circunstancias, hermanos, gobernados por nuestros afanes, por nuestros dolores. Hermanos, hay mucha gente que no cobran ánimo el pensar de que este Dios no solamente vino, sino que Él prometió y Él vino con deseo y anhelo de estar con nosotros. No nomás Emmanuel, no nomás Dios. ¿Dios con quién? Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te qué, hermanos. Y una vez más en Isaías 41:17 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Sé que está de sed tu lengua, yo Jehová los oiré. Cuando andes buscando auxilio, socorro, remedio, solución y vas allá y pruebas acá y dice no hay, está seca, la lengua va a seguir igual. Yo Jehová, no andes buscando, yo Jehová te oiré. Yo el Dios de Israel, no, ¿qué, hermanos? No lo desampararé. Y el salmo tras salmo nos dice la palabra de Dios, la bendición, el ánimo que debemos de cobrar de este Dios. No solamente que Él vino, sino vino a estar con nosotros, a tabernacular con nosotros. El Salmo 37:28, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. El Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Salmo 46:1 y 2, Dios es nuestro ¿qué, hermanos? Dios es nuestro ¿qué, hermanos? Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque tierra sea removida, o sea, terremotos en California, y se traspasen los montes al corazón del mar. El Salmo 46:7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Salmo 56:4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Salmo 84:11 y 12, porque el sol y el escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que ¿qué, hermanos? El Salmo 18:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando dio el mandato y la orden a lo que debe de ocupar nuestra iglesia y todo creyente, la gran comisión y dar las buenas noticias del evangelio a otros, nos dijo esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Amén.
En Hebreos 13, 5 y 6, la palabra de Dios nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Hermanos, Él prometió nunca abandonarnos. Él no nomás vino como Dios. Este Dios, este creador de cielo y tierra, este Dios omnipotente, este Dios vino a estar con nosotros. A lo cual Pablo en Romanos dice: ¿qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es todo lo que importa. Mucha gente va a comer tamales, buñuelos, pozole, menudo, pupusas, chumpe, no sé qué. Pero mire, en medio de todo eso, hermanos, Él no nomás está con nosotros en el tiempo de Navidad. Él está con nosotros y prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y la presencia de Dios en nuestra vida es algo lo cual el Hijo de Dios común no tiene conciencia. Y como no lo tienen conciencia, no se preocupa. Y no se afana por asegurar sobre todas las cosas la presencia de Dios. Porque, hermanos, ¿sabe? No importa. En este cuarto hay gente aquí que ha recibido malas noticias y quizá tienes una enfermedad terminal. O hay un ser querido que le han diagnosticado cáncer. Y hay otros aquí que no saben cómo le van a hacer la próxima semana. Y hay otros aquí que verdad, hay quebranto, hay problemas en tu casa. Hay personas aquí, te abandonó tu esposo o tu esposa, o encontraste que ha sido infiel. Otros aquí hay un hijo, una hija que ha quebrantado tu corazón. Nada de eso importa. Lo que importa es que en medio de cualquier cosa que enfrentemos y en donde quiera que estemos, en cualquier cosa que estemos enfrentando, saber que Él está con nosotros. ¿Es digna de la celebración del nacimiento de aquel que fue hecho carne? Definitivamente. Es gran cosa que el Dios eterno y omnipotente tomara esta forma, porque quería estar con nosotros. Quería identificarse en lo absoluto y completo. Y la semana pasada nos dimos cuenta que tomó nuestra semejanza en todo, fue tentado en todo, experimentó todo. Nunca diga, nadie entiende, Dios entiende. No hay una sola cosa que usted y yo enfrentamos y tanto más que Él no enfrentó. Pero dice la Biblia que aunque en todo fue tentado, eso, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Dios en carne. De manera que esta Navidad no nomás celebre de que Jesús nació. Entienda que ese niño era Dios viniendo a este mundo, tomando forma de un hombre. Pero no nomás Dios con nosotros. El Verbo fue hecho carne. ¿Con qué fin? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y la presencia de Dios en su vida y la mía tiene con fin el que Él se muestre quien Él dice que Él es. Él quiere mostrarse grande, hermano, en su situación y su circunstancia. Él quiere mostrar lo que Él puede hacer donde usted ya encuentra que no puede hacer nada. Él quiere ir más allá de los límites de nuestra humanidad para que Él pueda mostrar su gloria. Y dice la Biblia que si nosotros vivimos con esta expectación y bajo este entendimiento, no solamente vamos a ver su gracia, sino va a derramar sobre nosotros gracia sobre gracia. Pero muy pocos de nosotros vivimos conscientes de eso. ¿Cuántos aquí
Usted es un hijo de Dios. A ver, usted es un hijo de Dios. Usted ya ha recibido esto. Usted ya vive recibido esto. El problema es que nos preocupamos de tantas otras cosas en vez de asegurar y preocupar una sola cosa: su presencia. Su presencia. No importa. No importa enfermedad, no importa necesidad, no importa conflicto, problema. Lo único que importa es que Él esté conmigo. Que Él esté conmigo. Si Él está conmigo, eso es todo lo que necesito. Si Él está con usted, eso es todo lo que usted... Y déjeme decirle acá, hijo de Dios que acaba de alzar la mano, no solamente Él está con usted y conmigo. Él escogió hacer su habitación en su corazón. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Este Dios mora con usted de una manera tan cercana que Él vive en el corazón, Él habita en el corazón de cada creyente. Este no es un templo, este es un cine todavía. Esto es cemento, madera, ladrillo. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que Dios ha escogido hacer su morada. ¿Qué tan cerca está Dios? ¿Qué tan cerca Él quiso estar? Pues hermanos, si usted es un hijo de Dios, no hay manera que usted se pueda desligar de Él. ¿Me están escuchando? Porque mora en usted. Él mora en usted. Gloria a Dios. Y llamarás su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. Quiero hacer una pregunta. Dígame, ¿usted sabe de seguro 100% que todos sus pecados han sido perdonados? Mire que no le pregunto de su religión o de su iglesia, le pregunto algo mucho más importante que eso. Si usted hoy enfrentara la eternidad, ¿qué sería de su alma? ¿Sabe usted 100% que usted estaría en la gloria con Jesús para siempre? ¿Sabe usted que todos sus pecados han sido perdonados? ¿Cuántos aquí, por Jesús, usted sabe de seguro que sus pecados han sido perdonados y que usted estaría en el cielo si hoy fuera el día que usted enfrentara la eternidad? ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver esas manos, bien alto, bien alto, bien alto. Gracias, hermanos, pueden bajar la mano. Gracias por ese testimonio. Pudiera ver la mano sincera de aquella persona que dijera: pastor, yo no pude alzar mi mano porque yo no tengo esa seguridad, pero pastor, yo quiero tenerla. Ore por mí. A ver esa mano sincera, a verla bien alto, a verla bien alto, bien alto. Pastor, yo no pude alzar mi mano. Yo quisiera pensar que voy a estar en el cielo, pero no sé. Veo su mano allí, señora. Caballero, veo su mano allí. Caballero, veo su mano allí. Veo las manos de estas parejas que están aquí. ¿Quién más? Yo no tengo esa seguridad, pastor. Yo quiero tenerla. Yo creo en Dios, yo he ido a la iglesia y desde niño, pero la verdad es que la pregunta más importante en toda mi vida yo no la puedo contestar. Yo no sé dónde yo estaría. Yo no quiero estar perdido para siempre en el infierno un día. Yo no quiero pasarme toda una vida en una iglesia con cualquier religión que sea y luego morirme y encontrarme perdido para siempre. Yo no tengo la seguridad de ir al cielo, pero quiero tenerla. Ore por mí. ¿Quién más? Dios le bendiga. ¿Quién más? Caballero, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? Padre mío, gracias. Gracias, gracias, mi Dios. Qué milagro. Qué maravilla. Predicho desde los tiempos de Isaías que Dios tomaría forma de hombre, que Dios mismo sería hecho carne
a revelarnos a Dios, a expresar todo lo que Dios es en la persona de Jesucristo, a habitar, a estar con nosotros. Gracias. Ayúdanos esta Navidad a recordar estas verdades, que no nomás es quien sea que está con nosotros, es Dios. Es Dios, el Dios omnipotente. Anima a tu pueblo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, trayendo a memoria en este tiempo de celebración navideña de que si tú estás con nosotros, no necesitamos más. Bendice tu palabra. Bendice a estos tomando una decisión. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén?